estudiantes. Buenos días, maestra. ¿Cómo les fue en el examen? Platíquenme rápidamente mientras dan 1 minuto para las 9 en punto, por favor. ¿Cómo les fue? ¿Se sintieron bien? Platíquenme, no sean así, jóvenes, ¿están enojados con la vida o cómo? Leslie, ¿qué pasó, Leslie? Alza la mano, Leslie, por favor. Buenos días, Leslie. Anótense en el chat, por favor, para la cuestión de la asistencia. Sí, Leslie, está tu manita levantada, pero tu micrófono apagado. Adelante, Leslie. Dime. Lo que pasa es que yo tuve una cuestión en mi examen porque lo envié, según yo, 1 minuto antes de las 10, pero al enviarlo, no sé qué pasó en Classroom, como que se trabó, y entonces se mandó, creo, 10:1 o algo así, y ya después me aparecía como enviado con retraso, entonces no sé si eso afecte. Bueno, vamos a checar todos estos. Yo estoy viendo, de hecho, estoy empezando ya a calificar y estoy checando con cuánto tiempo de atraso entregaron algunos el examen o lo enviaron con atraso. Y bueno, lo tomaremos en cuenta, Lady. Escucharé, ahorita estoy escuchando tu comentario y lo tomaré en cuenta. No se preocupe, jovencita. ¿Quién más alza la mano? Gracias, profesora. ¿De qué niña? ¿Quién más me alzó la mano por ahí? Que se me fue el nombre. Profesora, bueno, creo que... Sí, Luis Ángel. Creo que había sido Carla. ¿Carla? Sí, sí. A ver, Carlita. Sí, gracias, Luis Ángel, por ser caballeroso. Sí, Carlita, adelante, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días. Sí. Estuvimos hablando entre los compañeritos y todos coincidimos en que se nos trabó la plataforma y no sabemos si fue por cualquiera de las 3 opciones siguientes, porque pusimos a debatir y dijimos, unos dijeron así como de, no, es que se trabó la plataforma porque los que íbamos a entregar así como a las, ¿qué era? 9:59, de repente se trababa. Y ahí como estábamos, dale, y hasta las 10:1 nos dejó entregar y ya decía así como se entregó de forma retrasada. Y otros les pasó que eso fue por 1 minuto y le pasó a muchos que por 1 minuto de repente ya les pasó que tarde. Y la otra fue que como las preguntas se tenían que llenar a fuerzas con algo, si no, no te dejaba avanzar. Sí, avanzar. No sé si eso también contribuyó de que de repente ya las teníamos todas llenadas, aunque no fuese con la respuesta correcta. No, esa no. No, yo creo que pudo haber sido definitivamente la situación de que varios al mismo tiempo nos pasa también a los maestros cuando estamos llenando o subiendo calificaciones en la plataforma de la UNAM y como luego se satura la plataforma, es muy probable que eso haya sucedido, Carla. Sin embargo, estén tranquilos porque finalmente tengo muy claro que las cuestiones técnicas nos rebasan y no estén preocupados por eso. Más bien, qué bueno que lo hicieron, qué bueno que lo entregaron y qué bueno que ahorita estamos platicándolo para que yo lo tome en cuenta, Carla. Así que por esa parte, no se preocupe, jovencita. Ok, sí, muchas gracias porque sí estábamos preocupados de que como que a muchos les pasó que se entregó tarde porque se les trabó la plataforma. Sí, y fíjense que yo estuve de alguna forma acompañándolos toda la hora porque yo quería, se programa el examen y muchas ocasiones en esa programación no aparece visualmente para ustedes, entonces yo tuve que estar pendiente de que se visualizara el examen y estuve toda la hora aquí frente al monitor, no me despegué en mis 3 horas de mis 3 grupos, precisamente para cualquier problemática me hubiesen mandado, como se los comenté, un mensaje en el tablón para que no estuvieran tan preocupados. Pero lo importante es que ahorita lo estamos aclarando y yo creo que lo más importante en medio de todo esto es que ustedes hayan contestado el examen de acuerdo con los conocimientos que realmente ustedes tuvieron. Lo digo porque como siempre lo comento en forma general, la honestidad no es con la maestra ni con la escuela, la honestidad es contigo mismo. Tú sabes si como muchos, ¿no? Pues tenemos formas de poder buscar cómo contestar el examen, no necesariamente con el conocimiento que yo tengo, sino compartiendo a veces el conocimiento, pero aquí no es compartir el conocimiento, es que realmente el examen me permita a mí como profesora tener una evidencia de que el alumno sí realmente ha aprendido. Por lo demás, soy una profesora consciente de todas estas fallas
que a veces se tienen y que a veces, en muchas ocasiones sí son verdad, porque sí yo lo he vivido, pero por otro lado también sé que algunos alumnos pues lo ponen como un pretexto. Pero bueno, independientemente de esto, yo siempre voy a conducirme con esa situación de confiar que mis alumnos me están diciendo realmente la verdad. Por lo demás, no se preocupen. Lo importante es que hicieron el examen y que ya está ahí y que en el transcurso, espero, de esta semana, pues poder empezar ya a dar calificaciones, etcétera. Por otro lado, también quiero comentar de manera rápida, no sé si me quieran algunos de los demás compañeros hacer algún comentario sobre el examen. Ya nadie más. Luis Ángel había también alzado la mano, no sé si es lo mismo que me dijo Carla o es algo diferente, Luis Ángel. Sí, era lo mismo, tenía la misma duda. Ajá. Y el fin de semana andaba todo nervioso porque dije, no me lo voy a contar, pero... No, sí, ¿verdad? Me voy a reprobar y me voy a ir a extraordinario. Y en los extraordinarios la maestra también está. No, gracias. chicos, no se preocupe. También, por otro lado, es importante, con ustedes no tenemos los organizadores de contenidos de la ley de expropiación. Sin embargo, sí es muy importante, perdón, que vayan estudiando ya todos los temas que estamos viendo ya sobre respecto de las demás formas de adquirir la propiedad privada por parte del Estado. Bien, vamos entonces a dar continuidad a esto. ¿Quién me puede hacer favor de indicarme cuál fue la última parte que revisamos del cuadro comparativo que estamos viendo? Luis Daniel, por favor, sí. Sí, maestra. Bueno, nos quedamos en la legislación aplicable de la requisa y específicamente en la Ley General de Comunicaciones en el artículo 112. Ok, entonces nos vamos la Ley General de Vías de Comunicación, artículo 112. ¿La vimos o no la vimos? Todavía no lo leemos, ¿verdad? En ello nos quedamos, maestra, y vamos a iniciar a reversarlo. Gracias, Luis Daniel, le agradezco. Ya me enteré que usted nos hace la competencia, Luis. Sí, ya por ahí también me dijeron. Ya, yo dije, órale, yo me voy a juntar con Luis Daniel, porque dice, ya también da cursos Luis Daniel. Le digo, conste que Luis Daniel nunca me dijo. Pero bueno, no, sí, qué bueno, qué bueno. Digo, qué bueno que usted, bueno, no necesariamente, y eso también es loable, hablar. ¿Están viendo mi pantalla, chicos, sí o no? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, vámonos con la legislación. Artículo 112. Yo creo que estamos viendo, obviamente, la figura de la requisa, y hemos ya mencionado que la requisa, al igual que el decomiso y la expropiación, son procedimientos administrativos unilaterales, porque basta la voluntad de la autoridad administrativa para afectar esa propiedad privada. Hemos visto que en la expropiación se afecta la propiedad privada porque se presenta una causa de utilidad pública, y esto permite que la autoridad, de acuerdo con la ley, pueda afectar esa propiedad privada. Sin embargo, no hay una cuestión sancionatoria, pero sí hay una obligación por parte del Estado de una indemnización. Cuando nos fuimos al decomiso, vimos que, a diferencia de la expropiación, el decomiso también es un procedimiento unilateral en donde interviene la autoridad administrativa en una primera etapa para asegurar esos bienes que fueron el medio o el resultado de un ilícito, ya sea en materia infraccional, de una infracción administrativa que contempla las leyes administrativas por lógica, o en su defecto, porque esa infracción, más bien porque esa violación a la ley se constituye como un delito. Entonces, hemos visto ya el decomiso como una situación, procedimiento sancionatorio, en donde no hay, obviamente, una indemnización. Sin embargo, estamos en la requisa, y la requisa, también siendo un procedimiento administrativo unilateral, solo se presenta cuando, por circunstancias de darle continuidad a un servicio público, se hace necesario la intervención de la autoridad administrativa para poder requerir tanto bienes muebles o inmuebles por parte del dueño de esos bienes muebles e inmuebles. Sin embargo, hemos rescatado también, de alguna manera, que la requisa tiene una situación muy sui generis, que no solamente se va a requerir los bienes muebles o inmuebles, sino que va más allá, que es la prestación de servicios por parte de trabajadores especializados en esa empresa para dar esa continuidad en la prestación del servicio público. Entonces,
esto de requerir la prestación del servicio de trabajadores especializados de acuerdo con lo que realice la empresa es algo que no vemos ni en la expropiación y ni en el decomiso, solamente se da en la figura de la requisa, y por lo tanto hemos venido viendo varias leyes en las cuales se encuentra regulada esta figura. ¿Quién me quiere hacer favor de leer el artículo 112 de esta Ley de Vías Generales de Comunicación, por favor? Yo, profesora. Yo, profesora. ¿Quién? César. ¿Nombre? Yo, profesora. César. ¿César qué? Hernández. Ay, César, se está peleando por allá. ¿Con quién se pelea? Porque escucho mucho ruido. Okay. No, es que estoy trabajando, pero aquí ando. ¿Y en qué trabaja? Discúlpeme. En un local, en un mercado. Ok, bueno. Entonces César, todos están abriendo. Todos están abriendo, dice, pero César, una disculpa por el ruido. Un ojo al gato y otro al garabato. Espero que esté más bien en la clase. Artículo 112, adelante, sí. César. Artículo 112. En caso de guerra internacional, de grave alteración del orden público o cuando se tema algún peligro inminente para la paz interior del país o para la economía nacional, el gobierno tendrá derecho de hacer la requisición en caso de que a su juicio le exija la seguridad, defensa, economía o tranquilidad del país, de las vías generales de comunicación, de los medios de transporte, de sus servicios auxiliares, accesorios y dependencias, bienes muebles e inmuebles y de disponer de todo ello, como lo juzgue conveniente. El gobierno podrá igualmente utilizar el personal que estuviera al servicio de la vía de que se trate cuando lo considere necesario. En este caso, la nación indemnizará a los interesados, pagando los daños por su valor real y los perjuicios con el 50% de descuento. Si no hubiere avenimiento sobre el monto de la... Avenimiento sobre el monto de la indemnización, los daños se fijarán por peritos nombrados por ambas partes y los perjuicios, tomando como base el promedio del ingreso neto en los años anteriores y posterior a la incautación. Los gastos del procedimiento pericial serán por cuenta de la nación en el caso de guerra internacional que se refiere a este artículo. La nación no estará obligada a cubrir indemnización alguna. Bueno, yo creo que de la lectura que acaba de hacer nuestro compañero César, nosotros podemos desprender que el Estado puede intervenir las vías generales de comunicación, sobre todo es importante entender, porque muchos van a decir, ¿cómo puede intervenirlo? Hemos hablado, la Constitución nos menciona que hay varios servicios públicos, entre los cuales existen los servicios públicos de comunicación, telefonía, cuestiones de telefonía fijas, cuestiones de telefonía celular, como son también la transmisión por cable o por televisión abierta, etcétera. Entonces, no solamente televisión, sino también radio y otros medios de comunicación que tienen los particulares a través de una concesión que el Estado les otorga. Entonces, cuando esas empresas particulares tienen por concesión el derecho a poder, obviamente, ejercer estos medios de comunicación, y como lo dije anteriormente, cuando por cuestiones de economía el empresario se ve emplazado por sus trabajadores a una cuestión de suspensión laborales, ahí tiene que intervenir. No solamente tengo que estar en estado de guerra, ya lo dice, no solamente en cuestiones de seguridad, sino también en cuestiones de que el Estado tenga que defender precisamente la soberanía o esa situación de seguridad, pero también cuando hay cuestiones económicas que puedan alterar precisamente la situación del país. Entonces puede intervenir el Estado, y intervenir es precisamente bajo la figura de esta que estamos hablando, de la requisición, y el Estado tendrá que solventar precisamente la indemnización, tomando en cuenta si cuando usó los bienes muebles o inmuebles de una persona particular se hayan afectados, está obligado a tener que pagar precisamente por los daños causados. Y repite el artículo 112 que también se podrá utilizar el personal, ¿verdad?, que está especializado en el manejo de ese tipo de servicio, porque el Estado no cuenta con personal capacitado. Por eso es que en la requisa estamos viendo la figura de personas
que tendrán que estar prestando el servicio, siendo de la empresa, porque así lo marca la propia legislación. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Pregunto al grupo. ¿Jóvenes? No, profesora. Ok, vámonos entonces a la siguiente ley, que es la Ley de Aviación Civil, que en su capítulo 17 habla de la requisa, y en particular el artículo 83 de esta misma Ley de Aviación. ¿Quién me quiere hacer favor de leerlo? Nombres. Pero dígame nombre. Fernando Coroy. Fernando Coroy. Fernando Coroy. Adelante, Fernando Coroy. Nos dice, artículo 83, en caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público o cuando se tema algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía nacional, el gobierno federal podrá hacer la requisa de las aeronaves y demás equipo de los servicios públicos de transporte aéreo, de los bienes muebles e inmuebles necesarios y disponer de todo ello como lo juzgue conveniente. El gobierno federal podrá igualmente utilizar el personal que estuviera al servicio de la sociedad sujeta a la requisa cuando lo considere necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron. El gobierno federal, salvo en el caso de guerra internacional, indemnizará a los interesados pagando los daños y perjuicios a su valor real. Si no hubiere acuerdo sobre el monto de la indemnización, los daños se fijarán por peritos nombrados por ambas partes, y en el caso de los perjuicios se tomará como base el promedio del ingreso neto en el año anterior a la requisa. Cada una de las partes cubrirá la mitad de los gastos que se originen por el peritaje. Ok, entonces estamos viendo que las diferentes leyes que hasta ahorita hemos venido dándole lectura, pues son casi, digamos, una copia textual. Hablan de que la requisa se justifica cuando hay una situación de guerra, de perturbación de orden público, incluso aquí ya está aumentando cuando haya una cuestión de desastre natural, que el Estado se tenga que ver obligado a intervenir empresas privadas que presten el servicio de transporte aéreo, ¿sí? Y entonces interviene el Estado, interviene no solamente cuando hay problemas laborales de la empresa con sus trabajadores, sino aquí agrega cuando hay una cuestión de desastre natural donde yo, Estado, tengo que utilizar tus instalaciones para trasladar a personas o trasladar mercancía para abastecer aquellos lugares donde precisamente las personas requieren de esos alimentos, ¿verdad? Etcétera. Y bueno, nuevamente vuelve a recalcar aquí el artículo 83, que también se puede requerir el uso del personal capacitado precisamente en este servicio público que es de transporte aéreo. Y habla nuevamente que si hay daños o perjuicios en el uso de esos bienes muebles o inmuebles, pues el Estado se tendrá que ver obligado a tener que indemnizar, excepto cuando haya un caso de guerra internacional. En los demás, el Estado sí está obligado a tener que reparar ese daño, y bueno, hay un peritaje en caso de que las partes no se pongan de acuerdo. Estamos viendo lo mismo que vimos en la Ley de Vías Generales de Comunicación, lo vemos repetido en la Ley de Aviación Civil. Ahora nos vamos a la Ley del Servicio Ferroviario, que es la ley reglamentaria en su artículo 9 de la requisa. Vámonos entonces, ¿quién lo quiere leer, por favor? García Galindo. ¿Quién es? García Galindo. García Galindo, adelante. Sí, capítulo 9 de la requisa, artículo 56. En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público, o cuando se prevé algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía nacional, el gobierno federal podrá hacer la requisa de las vías generales de comunicación ferroviaria, los equipos ferroviarios, los servicios auxiliares y demás bienes muebles e inmuebles, y de disponer de todo ello como los ferroviarios. Los servicios... No, de todo ello, como lo juzgue conveniente, ya se perdió de renglón. El gobierno federal podrá igualmente utilizar el personal que estuviera al servicio de la vía requisada,
cuando lo consideren necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron. El gobierno federal, salvo en el caso de guerra internacional, indemnizará a los interesados pagando los daños y perjuicios a su valor real. Si no hubiera acuerdo sobre el monto de indemnización, los daños se fijarán por peritos nombrados por ambas partes, y en el caso de los perjuicios, se tomará como base el promedio del ingreso neto en el año anterior a la requisa. Cada una de las partes cubrirá la mitad de los gastos que se originen por el peritaje. Ok, si ustedes se fijan, estamos viendo que en las diferentes leyes administrativas que regulan los diferentes tipos de servicios públicos que el Estado es titular y que puede, porque la Constitución se lo permite, otorgarlos a particulares para que puedan estos particulares, a través de esa figura de la concesión, poder prestar el servicio público, sea aéreo, sea terrestre, sea ferroviario. Estamos viendo que se repite el mismo texto en las diferentes leyes, es decir, se le está facultando en cada una de estas, dependiendo del servicio público, ¿verdad? Sea aéreo, sea terrestre, sea ferroviario o incluso el servicio público de comunicación, etcétera. Estamos viendo que se repite casi textualmente la redacción del contenido, donde se está obviamente facultando a la autoridad administrativa a poder intervenir y hacer uso de esos bienes que pertenecen a un particular para poder enfrentar desastres, guerras, alteración o por cuestiones de economía del país. Estamos viendo casi exactamente la misma circunstancia, pero es importante, aun cuando para algunos sea reiterativo, pues es importante que tengamos conocimiento como buenos estudiantes de que se encuentran reguladas esta figura de la requisa en la diversidad de leyes administrativas en las cuales se ve regulado los diferentes tipos de servicios públicos que el Estado es titular y que puede otorgar a particulares a través de la figura, como ya lo dije, de la concesión. Vámonos entonces a otro tipo de servicio, que es la ley de aeropuertos, que nos marca el capítulo 13 en su artículo 77. Rápidamente, ¿quién lo quiere hacerme favor de leer? ¿Quién es John? Fernando. Ay, qué bueno que Fernando ya sobrevivió. Fernando, por favor. Ah, qué bueno. Sí, como luego no me participa, yo pienso que luego anda por allá perdido. Pero bueno, adelante, Fernando. Uh-huh. Yo creo que como hemos venido ya leyendo estas diferentes leyes, como lo dije hace un momento, vamos viendo que se repite el texto que el legislador le hace a todos estos tipos de servicios públicos, es exactamente lo mismo. Lo único que está variando es el tipo de servicio. Uno es aeroportuario, otros en comunicación, otros ferroviario, etcétera. Pero el texto en general es el mismo. Es decir, las leyes diversas que facultan a la autoridad administrativa para que pueda requerir, como ya lo dije, bienes muebles o inmuebles que son privados para poder hacer, obviamente, darle continuidad a la prestación de ese servicio público, lo cual no puede interrumpirse porque así lo menciona el propio precepto constitucional. Y bueno, pues estamos viendo efectivamente esa importancia que tiene la requisa
como un procedimiento unilateral donde se hace prevalecer que el servicio no se puede interrumpir por ningún motivo, ni por cuestiones de guerra, ni por cuestiones de que se altere el orden público, ni por cuestiones de economía, etcétera. El servicio público debe ser continuo, debe ser permanente. Y como el titular de ese servicio público es el gobierno, ¿verdad? Entonces, él, el que está obligado a tener que intervenir, si yo te otorgué a ti particular una concesión para que a mi nombre tú puedas prestar tal tipo de servicio público, estás consciente que tu empresario vas a tener que ver obligado a tener que permitirme que intervenga, obviamente, tus instalaciones para que yo pueda darle continuidad al servicio público. Hemos visto de manera reiterada la redacción en las diferentes leyes que hasta ahorita hemos venido revisando. Y obviamente agregar que en todas hemos visto que se permite al gobierno poder utilizar personal especializado para poder precisamente atender el servicio público especializado. No todos tenemos el conocimiento sobre cómo se presta precisamente lo que viene a ser los diferentes medios de comunicación, ferroviario, el caso aéreo, ¿verdad? Etcétera. Y entonces hay personas capacitadas para ello y eso pues solamente cuenta la empresa privada. Por eso es que aquí está, como yo lo he repetido hasta el cansancio, pues estamos viendo la intervención del Estado para requerir incluso el personal que sea capacitado para darle continuidad a ese servicio público. Ahora nos vamos con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que en su artículo 9 corresponde a la Secretaría. Bueno, pues lógicamente si estamos hablando de telecomunicaciones y radiodifusión, la lógica es que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿quién me hace favor de leer el artículo 9, fracción 13ª? Y artículo 117. ¿Quién lo lee, por favor? Maestro Luis Albor. A ver, Luis. Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, fracción 13ª, declarar y ejecutar la requisa de las vías generales de comunicación a que se refiere esta ley. Artículo 117. En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público o cuando se prevé algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país, la economía nacional o para garantizar la continuidad en la prestación de servicios públicos a que se refiere esta ley, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, podrá hacer la requisa de las vías generales de comunicación, así como de los bienes muebles e inmuebles y derechos necesarios para operar dichas vías y disponer de todo ello como lo juzgue conveniente. El Instituto deberá proporcionar al Ejecutivo Federal el apoyo técnico que se requiera. El Ejecutivo Federal podrá igualmente utilizar el personal que estuviera al servicio de la vía requerida cuando lo considere necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron. Para la utilización de las vías, bienes y derechos objeto de la requisa, se designará un administrador, quien contará con amplias facultades para cumplir con los fines de la requisa. El Ejecutivo Federal, salvo en caso de guerra, indemnizará a los interesados pagando los daños y perjuicios causados por la requisa. Si no hubiera acuerdo sobre el monto de la indemnización, los daños se fijarán por peritos nombrados por ambas partes y en el caso de los perjuicios se tomará como base el promedio del ingreso neto en el año anterior a la requisa. Cada una de las partes cubrirá la mitad de los gastos que se originen por el peritaje. Los derechos de los trabajadores se respetarán conforme a la ley de la materia. Efectivamente. Entonces, aquí es muy importante, como ya lo hemos venido, repitiendo, se está justificando la requisa por cuestiones de que el servicio público no debe interrumpirse, aun cuando haya circunstancias que de alguna manera puedan alterar la seguridad, la paz o la economía. El Estado está obligado a dar esa continuidad en estos servicios. Corresponde obviamente todo lo que tiene que ver con telecomunicación a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y hay un instituto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que también debe apoyar al Ejecutivo Federal. También es importante aclarar aquí que el Estado pues no solamente interviene la propiedad, sino también el uso. Hemos hablado que la requisa puede ser en uso o puede ser en propiedad, ¿verdad?
puede ser en propiedad siempre y cuando se trate de bienes muebles que con su uso se extingan, y solo es en uso cuando con el uso de ese bien, mueble o inmueble, pues no se extingue. Por lo tanto, lo único que estará obligado el Estado a tener que pagar la indemnización es cuando esos bienes que fueron utilizados, ¿verdad?, causen obviamente utilizados o haya sido en propiedad como los consumibles, está obligado a tener que pagar un monto de indemnización. Si las partes están de acuerdo, pues no hay problema. Si no estuvieran de acuerdo, pues hemos hablado ya que es necesario, la ley lo contempla así, que cada parte tendrá que nombrar un perito para que puedan determinar a cuánto va a ascender el monto, ¿verdad?, a lo que estará obligado el Estado a pagar. Pero es importante que los derechos que tienen los trabajadores, pues se respetarán conforme a la ley de la materia. ¿Esto qué implica? Por un lado, implica que el derecho que tiene colectivo los trabajadores de tener que emplazar a huelga o estallar la huelga en una empresa, ese derecho se tramita por cuerda completamente separada a la vía, obviamente, administrativa. Es un derecho que no se coarta, ¿verdad?, por el Estado a los trabajadores. Pero por otro lado, también los trabajadores que hayan sido, que presten sus servicios, ¿verdad?, y siempre y cuando al final de la huelga, bueno, anteriormente las juntas de conciliación y arbitraje determinan que cuando la huelga es a favor de los trabajadores, pues lógicamente el patrón estará obligado a tener que pagar todos los salarios que se hayan obviamente vengado por parte de los trabajadores, aun cuando hayan estado en huelga, siempre y cuando la huelga haya sido declarada legal, obviamente, y en este caso lícita, legal y lícita. Legal porque haya sido obviamente por el mayor, más del 50% de los trabajadores, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, y ilícita, pues que no atente o no haya dañado precisamente las instalaciones de la empresa y que realmente persiga el objetivo de los derechos que la misma ley otorgan a los trabajadores. Entonces, una vez que haya sido calificada la huelga de lícita, ilegal, lícita, que no se cometan delitos, ilegal, que hayan sido decretadas por más del 50% de los trabajadores que forman la empresa. Entonces, por eso la ley está diciendo que los derechos que tienen los trabajadores no se alteran por la figura de la requisa. Y ahí estaríamos nosotros, obviamente, terminando esta situación de la lectura de ¿cómo se llama? De esta ley, de estas diversas leyes que regula automáticamente la figura de la requisa. Yo pregunto al grupo, ¿hasta aquí hay alguna pregunta que me quieran formular respecto de lo que hemos venido leyendo? ¿Sí? Pregunto, jóvenes, ¿me escuchan? Hello. Sí, maestra. ¿Cuándo se ha Okay. hecho esa figura? O sea, ¿cuándo se ha llevado a la realidad? Bueno, nosotros tenemos precisamente, aquí voy a poner al final, voy a compartir nuevamente la pantalla con ustedes para que veamos los casos que yo ya puse, bueno, de alguna manera vamos a continuar. Yo pregunto si hay alguna duda respecto de los artículos que estuvimos leyendo. Yo creo que todos se dieron cuenta que es una repetición textual del legislador en las diversas leyes. Sin embargo, estamos viendo, usted me dice, cuáles serían algunos ejemplos de requisa que se han llevado en nuestro país. Aquí tenemos, está usted viendo, la persona que me pregunta, en México hay algunos ejemplos que hemos visto de esto. Por ejemplo, el decreto por el cual se requirió los bienes de la empresa denominada Aerovías de México. Aerovías de México, en el año por ahí del 2000, que fue en 1900, casi 2000, precisamente se fue cuando se dio esta intervención de la requisa en materia precisamente del transporte aéreo a esta empresa. Precisamente se dio por lo que comentaba yo anteriormente. Cuando los trabajadores se emplazan y estallan la huelga, inmediatamente el gobierno tiene que intervenir esas instalaciones para darle continuidad a la prestación del servicio público. En el ejemplo que estamos viendo, anotado ahí en el cuadro, es en la cuestión del transporte aéreo. El Estado tuvo que intervenir esta empresa en ese periodo. Luego tenemos también
en mayo del 24-2013, el Estado también intervino Aeroméxico. Ahí Aeroméxico tuvo problemas por malos manejos financieros de los dueños, en donde de alguna manera pues se estaba viendo si la empresa pues no solamente tenía problemas de la revisión salarial, sino incluso se hablaba ya de la liquidación de la empresa, ¿verdad? Y ahí habíamos mencionado, dice Aeroméxico, huelga y requisa. Huelga, porque dije hace un momento que es un derecho colectivo que tienen todos los trabajadores y que pueden ejercer, y por otro lado, la necesidad y la obligación que tiene el Estado de intervenir ese servicio público para seguir prestando el servicio. Ahí usted puede ver ejemplos donde el Estado se ve obligado a tener que hacer esa intervención a través de la figura que hemos ya venido repitiendo, que es la requisa. Por otro lado, también nos tuvimos que, perdón, adelante, sí escucho. No, les decía que gracias. Por otro lado, también tenemos el caso de comunicaciones, ¿verdad? En la empresa Teléfonos de México. Teléfonos de México ha jugado un papel muy importante porque en un principio Teléfonos de México fue inicialmente una empresa privada. Sin embargo, por el periodo precisamente de José López Portillo, más o menos por ese periodo, se dio la intervención del Estado en este caso, de que el Telmex se convirtiera en una empresa de Estado, ¿sí? Y posteriormente, como lo vemos hoy en la actualidad, Telmex vuelve a ser vendida a la iniciativa privada. Pero en septiembre de 1984, cuando todavía era empresa privada, se tuvo que intervenir Teléfonos de México precisamente para poderle dar continuidad a ese servicio, porque había problemas de carácter financiero en la empresa. Y entonces, como ya lo hemos venido leyendo en los diferentes artículos, hemos visto cómo el Estado dice, cuando haya cuestiones de inseguridad, de perturbación grave de la paz pública, o porque esto altere la cuestión económica del país, el gobierno tiene la obligación de tener que requerir esa empresa para darle continuidad. Y por último, el caso de TV Azteca, cuando la Secretaría de Comunicación y Transporte intervino en 2003, precisamente porque también esta empresa tuvo problemas de carácter laboral con sus trabajadores. Y mientras haya esa circunstancia, se está justificando la intervención del gobierno para poder darle continuidad a el servicio, ¿sí? Y ahí pongo algunas imágenes alusivas, ¿verdad? Al servicio de telecomunicaciones, al servicio aéreo y el servicio de comunicación por vía televisión abierta, como es el caso de TV Azteca. Son ejemplos en los cuales podemos nosotros de alguna manera respaldar como sí se da en nuestro país la figura de la requisa. Por lo tanto, en cuanto a las características, me gustaría que alguien me ayudara a leer las características de la requisa. ¿Quién puede hacerme favor de leer la figura de las características de esta figura requisa? Por favor, adelante. Características. Christopher Ayala. Christopher, adelante, Christopher. Transferencias de bienes muebles o inmuebles y o servicios. B. Okay. En propiedad de bienes muebles fungibles que con su uso se extinguen. C. En uso de bienes muebles no fungibles que con su uso no se extinguen o en su uso de bienes inmuebles. D. Carácter excepcional. E. Impuesto de la autoridad administrativa. F. Con la finalidad de satisfacer. Por la autoridad. Ajá. Sí, perdón. Sí. F. Con la finalidad de satisfacer una necesidad de interés general. G. Genera indemnización y o reparación de daños. F. Incluso la prestación de servicios o actividades. Ok, entonces yo creo que aquí estamos viendo que estas características es que se transfiere ciertos bienes muebles o inmuebles o servicios, pero solo es por un tiempo determinado. Mientras subsista la problemática que hemos mencionado de perturbación grave, de seguridad o cuestiones económicas, solamente
mientras subsista esa problemática, va a haber una transferencia de bienes muebles o inmuebles o de servicios. Una vez que esas circunstancias especiales se hayan concluido, el gobierno tendrá que devolver esos bienes muebles o inmuebles y obviamente, ¿verdad?, dejar de prescindir de los servicios de sus trabajadores de la empresa. La segunda característica, hemos hablado ya reiteradamente que en el caso de la requisa puede ser en propiedad de bienes muebles siempre y cuando con el uso de estos se extinguen, pero ahí hay precisamente se da la situación de indemnización, el pago porque el bien lo utilicé, se extinguió y estoy obligado a indemnizarte. En uso, hemos hablado que el uso se da en bienes muebles y en bienes inmuebles. Muebles que no sean fungibles, obviamente, que con su uso no se extingan, o bienes inmuebles porque con su uso no se extinguen y se tienen que devolver a quién, a su propietario. La otra característica que tiene la requisa que es excepcional. ¿Por qué es excepcional? Solo se da en circunstancias que ya hemos mencionado de inseguridad, de perturbación grave de la paz pública, por cuestiones económicas, son casos excepcionales. Y por otro lado, pues es impuesto. Hemos hablado que la requisa es un procedimiento totalmente unilateral, ¿verdad? Porque solo basta la voluntad de la autoridad administrativa. Si existen estas circunstancias, debe intervenir porque la ley así obliga a la autoridad. Y por otro lado, hemos hablado que se trata de servicios públicos concesionados a particulares y por lo tanto el servicio público satisface una necesidad de interés general. Por lo tanto, el titular del servicio público siempre es el Estado. Lo otorgas en concesión para que un particular lo siga prestando, pero la titularidad del servicio público la sigue teniendo el gobierno. Por otro lado, hemos hablado la diferencia de una indemnización y reparación del daño. La indemnización es, si se trata de propiedad de bienes muebles fungibles, pues hay una indemnización. Si tú al usar el bien mueble o inmueble causaste un daño, pues lógicamente que también te tengo que pagar por la reparación del daño que yo te haya causado en el uso del bien mueble o inmueble. Y ya hemos hablado que se trata solamente de prestación de servicios públicos o actividades que han sido concesionadas por el Estado, ¿a quién? A particulares. En cuanto al procedimiento, pues automáticamente encontramos en las diferentes leyes que acabamos de leer, se implementa el procedimiento porque finalmente, ¿cuál va a ser el primer acto que va a emitir la autoridad administrativa para que se pueda dar el procedimiento de requisición? Va a ser a través de un decreto. El decreto, ¿verdad?, es un acto unilateral por medio del cual el Estado, ¿verdad?, va a tener que requerir bienes muebles en uso en propiedad de particulares y automáticamente ese decreto debe estar debidamente fundado y motivado. Es importante señalar que la indemnización no tiene un carácter previo porque primero se tiene que dar la intervención y una vez que concluyan las causas que motivaron la requisa, entonces se determina el monto de la indemnización. No puede ser previa, ¿verdad? Tiene que ser posterior al que se haya llevado a cabo la intervención de esos bienes muebles o inmuebles. Hemos mencionado, aquí alteramos un poco el orden por la pregunta que me hizo uno de ustedes en relación ¿qué ejemplos yo podría poner de la figura de la requisa en México? Entonces ya dije cuáles son, ¿verdad? Se ha dado en varias circunstancias de diferentes aerolíneas, se ha dado en cuestiones de comunicaciones, como el caso de Telmex, cuando fue empresa privada, y el caso de TV Azteca, ¿verdad?, cuando también tuvo problemas de carácter laboral con sus trabajadores. Entonces, ahí estamos mencionando ejemplos. Luego nos vamos, si no hay ninguna pregunta respecto de requisa, nos vamos a Esquilmos. Ok, vamos a Esquilmos, y ¿quién me quiere hacer favor de leer la palabra, el concepto de Esquilmos, y luego vamos con la legislación aplicable de Esquilmos? Por favor. Yo, profesora. A ver, yo, profesora, ¿es? ¿Nombre? Abigail Rodríguez. Abigail, adelante. Concepto. Esquilmos. Se trata del aprovechamiento que hace el Estado de los desperdicios, desechos, sobrantes, la chatarra, bienes muebles no utilizados o abandonados por los particulares, y que en cierta forma pueden ser utilizados por el sector público para atender necesidades sociales, ya sea mediante su reciclado o simplemente para darles el uso y aprovechamiento que aún puedan brindarle a la población necesitada.
es importante, muchas gracias compañera Abigail, es importante entender que este procedimiento también unilateral que son los esquilmos ha ido ya en desuso, porque tiempos atrás, estamos hablando de más de 50 o 60 años, las empresas, cualquiera que elaboraran diferentes tipos de productos, muchas ocasiones cuando elaboraban los desperdicios que dejaba la producción de cualquier, no sé, de cualquier producto que ellos realizaban o fabricaban, perdón, finalmente se tiraban a la basura. Y el Estado recogía esos sobrantes, esos desechos, esa chatarra, y la procesaba y le daba un uso, ¿verdad? Hoy en día las empresas voltearon, dijeron, ¿cómo? Fíjate, todo lo que estamos tirando a la basura es dinero. Entonces, aquello que hacía el gobierno anteriormente, de hacer ese procesamiento de esa basura, de esa chatarra que las empresas desechaban, hoy los empresarios dicen, no, yo no estoy dispuesto a seguir perdiendo, ¿verdad?, dinero, porque lo que hace el Estado lo puedo hacer yo, ¿verdad? Puedo hacer ese reciclaje y puedo recuperar, ¿verdad? O sea, los empresarios siempre van a ver todo en cuestiones de empresa con el símbolo de pesos. Por lo tanto, se ha ido desapareciendo la figura de los esquilmos que anteriormente, como ya lo mismo lo definen los doctrinarios, pues era una forma en que el Estado reutilizaba ese desecho, esa chatarra, para darle obviamente una utilidad. Sin embargo, vuelvo a repetir, la figura sigue estando vigente porque hay legislación precisamente enfocada a esta circunstancia. El Estado puede reutilizar estos desechos y poderles darle una utilidad cuando sean para beneficio de carácter colectivo. La legislación aplicable la encontramos en varios decretos y normas oficiales. Por ejemplo, en el decreto gubernativo número 79 y la norma técnica ambiental que está mencionada, NTA-IEE-005/2007, establece las especificaciones para la gestión integral de los residuos agrícolas, que son los esquilmos, así como para la prevención y control de la contaminación generada por el manejo inadecuado de estos. Por ejemplo, nosotros vemos que hoy en día en nuestro país hay formas también de utilizar para alimentar a ciertas especies de peces. Precisamente encontramos que hay ciertos desperdicios con los cuales tú puedes alimentar a esas especies, ¿sí? La tilalpa, que viene a ser obviamente una especie de pez que viene de África, la tilalpia, nombre genérico, con el cual se denomina un grupo de peces de origen africano, pues se llegan a utilizar ciertos desperdicios de carácter agrario, ¿verdad? O agrícola, no agrario, sino agrícola, perdón, y con esos desperdicios se alimenta precisamente a esta tilalpia, que es un pez, precisamente que dije que es de origen africano. Y eso yo lo veo aquí. Dice, pretenden engordar tilalpias en la presa con esquilmos agrícolas. Es decir, todo aquello cuando se está recogiendo la cosecha, precisamente se procesa y con eso se logra poder alimentar a estos peces de origen africano. Entonces pueden darse cuenta cómo muchos de esos desperdicios tienen una utilidad. Entonces, todos aquellos, todos aquellos, ejidos que son agrícolas, cuando recogen su cosecha y todos estos desperdicios, lo procesan y posteriormente lo pueden vender a otras empresas que se dedican al cultivo de estos peces de origen africano. Pero ya no es realmente el Estado quien está utilizando la figura de los esquilmos, lo está utilizando de una empresa privada a otra empresa privada. Sin embargo, el esquilmo, como lo dije anteriormente, es un procesamiento de todos esos desechos que anteriormente lo ejercía ¿quién? El Estado, el gobierno. Hoy en día el Estado ha ido dejando esa figura de los esquilmos y sigue estando, pero ya en manos de particular a particular. Ya no es el Estado quien utiliza precisamente la figura de los esquilmos,
sino son los propios particulares. Y eso que encontramos precisamente también en este decreto que acabo de mencionar, está el reglamento de la ley pecuaria del estado de Oaxaca, que en su artículo 2, párrafo quinto, establece, ¿verdad?, que hay una reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual, pues obviamente también se van a establecer leyes de carácter federal respecto a sanidad animal. Esto implica que todos aquellos residuos que tengan, por ejemplo, en todos estos lugares donde se destazan animales o se matan los animales, muchos de estos residuos que también vienen a ser, digamos, cuestiones que pueden dejarse, ¿cómo se llama?, que sean considerados, desperdicios, automáticamente pueden ser incluso procesados. Por ejemplo, si algunas pezuñas de algunos animales, por ejemplo, de los animales de las aves, son considerados que de ahí se puede procesar para obtener pegamento que puede utilizarse en otro tipo de industrias. Entonces podemos precisamente ver que los esquilmos ya no se están dando propiamente por el Estado, sino se están manejando directamente de particulares a particulares. Bueno, vamos a ver las características de los esquilmos. ¿Quién me hace favor de leerme estas características que están señaladas en el cuadro? Por favor. Sí, escucho. Adelante, ¿nombre? Rodríguez Palacios. Ok, adelante, por favor, Rodríguez. Sí. Número Se trata de la ¿Sí lo ve bien o le aumento voy a aumentar un poco la imagen, permítame tantito, para que sí ya lo ve bien, por favor. Sí, ya me puse mis lentes también. Adelante, compañero Rodríguez. Se trata del aprovechamiento que hace el Estado, procedimiento a través del cual la administración pública puede utilizar y apropiarse de ciertos bienes que se consideran desperdicios. 2. De los desperdicios, desechos, sobrantes, la chatarra, bienes muebles no utilizados o abandonados por los particulares. 3. Y que en cierta forma pueden ser utilizados por el sector público para atender necesidades sociales. 4. Ya sea mediante su reciclado o simplemente para darles el uso y aprovechamiento que aún puedan brindarle a la población necesitada de esos bienes. 5. Hay casos en que la basura puede industrializarse mediante la relación de determinados artículos que todavía pueden transformarse y rendir utilidad, como son el desperdicio de metales, de papeles, o la transformación de los desperdicios orgánicos en abono. Sí, porque por ejemplo ustedes sabían que en Aragón, cuando recién empezó la FES Aragón, ustedes ven ahora unos árboles muy grandes, muy altos en la FES Aragón, pero el terreno de Aragón era muy árido, no podías plantar casi nada porque no se daba precisamente. Entonces estuvo por ahí uno de mis maestros queridos y adorados, y el único maestro que hasta ahorita la fecha fue director de la carrera, que ha sido de Derecho y que ha sido director de la FES Aragón, el maestro Sergio Rosa Romero, que en paz descanse. Él, precisamente uno de los trabajadores, que hacían limpieza allí en aquellas épocas en Aragón, le recomendó que pusiera precisamente lo que es el excremento de las vacas, estiércol, precisamente para poder hacer que el terreno se volviera un poco más amigable y obviamente poder sembrar estos árboles. Y sí, dio efecto. Sin embargo, ¿para qué les digo? En aquella época la pestilencia que había y los moscos que había precisamente relacionado con esas circunstancias que tuvo que darse en una situación de procesamiento, ¿verdad? De cómo una cuestión que tiene que ver con el excremento, ni siquiera es otro factor que pudiera de alguna manera haberse utilizado y se utilizó para hacer fértil el terreno de a la FES Aragón y poder sembrar esos árboles que hoy ustedes ven hermosos y que pues, le dan una ambientación hermosa a nuestra facultad. Entonces ahí estamos viendo esas características, ¿verdad?, de darle una utilización a estos desperdicios. Por otro lado, dice aquí una nota periodística que en México se generan más de 45 millones de toneladas de esquilmos y solo el 20% desgraciadamente se aprovecha. La Zagarpa, que es una de las secretarías del gobierno federal, ¿verdad?, tiene un aprovechamiento de esos esquilmos y sus productos, sobre todo en cuestiones de alimentación de ganado.
¿sí? Entonces, ahí estamos viendo algunas cuestiones. Ya dije yo el ejemplo de las tilalpias, que son especies de peces provenientes precisamente de aves, que en este caso encontramos que pueden ser alimentados con desperdicios de carácter ¿qué? Agrícola, ¿verdad? Y que en este caso es importante que las empresas, como ya lo estamos viendo, están volteando sus ojos a que aquello que tiraban a la basura, hoy ellos mismos lo reutilizan para venderlo de empresa a empresa. Por eso ha ido casi en desuso los esquilmos por parte del gobierno federal, ¿sí? Bueno, por último, tenemos el caso ya de otro procedimiento que es la nacionalización, que desgraciadamente a veces lo confundimos con la expropiación, porque tiene las mismas características, nada más que la expropiación se va referente a bienes que son obviamente que no son utilizados con fines económicos. En cambio, la nacionalización afecta precisamente factores de la economía que inciden en cuestiones de servicios o en cuestiones de medios de producción. ¿Quién quiere hacerme el favor de leer el concepto de nacionalización? ¿Sí se ve bien? Yo, profesora. Yo, maestra. A ver, ya después le damos el uso. La chica, ¿cómo se llama? Rodríguez Jiménez. Ok, Rodríguez Jiménez, adelante, por favor. Dice nacionalización, concepto. Nacionalización, medida política económica del Estado para reservarse determinada rama económica de producción o de prestación de servicios. Gracias. Es importante entender que también la nacionalización, algunos doctrineros le llaman estatización. Esto implica que el Estado puede, ¿verdad?, apropiarse, ¿sí?, de aquellas empresas, ya sea que se dediquen a producir un determinado bien o prestar un servicio. Y hemos hablado que el artículo 28 constitucional dice que el Estado puede hacer este tipo de intervención siempre y cuando no haya una situación de monopolización, es decir, que se esté manejando la elaboración de un producto o de un servicio acaparado en unas cuantas manos y por lo tanto se justifica la intervención del Estado para que ese producto o ese servicio pueda ser accesible a todos los bolsillos y no solamente a determinados sectores, ¿verdad?, económicamente hablando. Entonces, estamos hablando de la figura de la nacionalización. Si ustedes me quieren llevar al escenario, ¿cuál sería la principal diferencia entre la nacionalización y la expropiación? Yo diría que está precisamente en eso, que en la expropiación se trata de bienes cualquiera, no necesariamente, no son de producción, perdón, no son la prestación de un servicio. Cuando se trate de que se están afectando bienes que tienen precisamente esa característica de que son medios de producción o prestación de servicio, entonces ahí estamos hablando no de expropiación, sino de nacionalización. Por lógica, en la nacionalización sí se asemeja a la expropiación porque se afectan tanto bienes muebles o inmuebles y son totalmente en propiedad, no son en uso, porque si fuera en uso ya no estaríamos hablando de nacionalización, estaríamos hablando de requisa. ¿Cuál es la legislación aplicable en este caso? Bueno, en su momento, cuando se llevó a cabo la cuestión de la afectación del petróleo que estaba en manos de particulares en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas en 1938, se habló de la expropiación petrolera. Hoy los autores comentan que no debe hablarse de una expropiación porque es un medio de producción en la que afecta la economía del país y que el término que debió de utilizarse fue el de la nacionalización del petróleo. Este es el primer caso que vemos nosotros en nuestro país en donde vemos la figura de la nacionalización. Por otro lado, también la banca privada, que se habla en este caso que en el periodo de José López Portillo se afectó todos los bancos que estaban en nuestro país porque para estabilizar la devaluación del peso en México y tuvo que verse obligado, en este caso, en este expresidente, a tener que nacionalizar todos aquellos bancos que en ese momento operaban en nuestro país para precisamente que no repercutiera en la devaluación del peso en México. Entonces,
Entonces tenemos el caso de la nacionalización del petróleo, la nacionalización de la banca privada, y más acá abajo también hablo de la nacionalización de los ferrocarriles nacionales, que también se dio en el periodo de Lázaro Cárdenas. En 1937 fue la nacionalización de ferrocarriles nacionales, y en 1938 fue la nacionalización del petróleo, y ya en 1982 fue la nacionalización de la banca privada en el periodo de José López Portillo. Esos son ejemplos de nacionalización que se dan en nuestro país. ¿Qué características tiene la nacionalización? ¿Quién me quiere favor de leerlo? Yo, profesora. ¿Quién es yo, profesora? Valeria González. Ok, Valeria, adelante. Características. 1. Conjunto de decisiones tomadas por el Estado para asumir la administración de una empresa que hasta el momento pertenece a una entidad privada. 2. La estatización forma parte de un proceso de nacionalización más amplio. 3. Implica la ampliación del capital del Estado en el plano de las empresas que brindaban los servicios esenciales. 4. A la vez, significa el fortalecimiento del Estado mismo, que iniciaba un proceso de modernización política y de consolidación de legitimidad y poder. 5. El Estado era el organismo representativo de toda la sociedad y debía intervenir en donde el capital privado fuera indeciso o temiera perder dinero, ya que el Estado no tenía fines de lucro, porque el Estado no desea ganancias, sino que sus intereses es el servicio público, porque su papel es el de protección. 6. El Estado debía sustituir a las empresas extranjeras que se llevaban la ganancia y debilitaban al país. 7. El Estado asume el control de algún sector económico de un país y se utiliza el término de nacionalización como sinónimo de estatización. Ok, bueno, yo creo que aquí están los doctrinarios mencionando cómo este proceso, ¿verdad?, de nacionalización obviamente permite, de acuerdo con la legislación mexicana, que el Estado pueda hacer suyas aquellas empresas que puedan permitir que ciertos servicios o ciertos productos sean accesibles a diferentes sectores económicos en el país. Y es importante esto porque desgraciadamente, bueno, pues sí, lo dice muy claramente la doctrina. Si el Estado hace suyo esas empresas, sean para la elaboración de un producto o por la prestación de un servicio público que fue otorgado al particular, es porque el Estado no persigue fines de lucro. Sin embargo, la historia ha demostrado que cuando el Estado nacionaliza estas empresas, sean elaborar para un producto, prestar un servicio, al Estado, pues al no tener o al no perseguir un fin lucrativo, pues desgraciadamente las empresas siempre van a estar en números rojos, lo que pasó con Telmex. Telmex, cuando realmente fue el Estado quien hizo suya la empresa, pues el Estado siempre no tenía ganancias y era más bien subsidiado por los propios impuestos o tributos de los mexicanos. Entonces, al final, el Estado tuvo que verse obligado a tener otra vez que vender la empresa, que era suya, a particulares, a través del proceso económico llamado el neoliberalismo, que se da a partir del periodo Salinas de Gortari. Entonces podemos decir, yo digo que ¿por qué no debes perseguir tú también un fin lucrativo? Tal vez no una cuestión excesiva, pero sí procurar que la empresa tenga una ganancia, como pasa con Pemex. Pemex es una empresa del Estado que finalmente permite la intervención con las reformas a la Constitución, de que haya también particulares que puedan coadyuvar a las labores de Pemex. Pero al fin y al cabo Pemex pues, está ahorita operando en números rojos, ¿no? Y estamos viendo un Pemex muy debilitado precisamente por eso. ¿Por qué? Porque el Estado no persigue un fin lucrativo. Y muchas veces lo que se obtiene de la venta del petróleo, no solamente en México, sino en el extranjero, esas partidas presupuestales o esos ingresos que obtienen Pemex van hacia otros sectores, dejando o desmantelando la empresa de Pemex. Entonces yo digo que deberíamos, ese es un tema de tesis, que si a futuro ustedes quisieran hablar sobre ello, pues sería muy importante, ¿verdad? La labor del Estado como empresario, es decir, la labor del Estado en las empresas de Estado, las empresas paraestatales. ¿Por qué no Estado? Si tú prestas o elaboras el producto, obtén una ganancia para que se recupere lo que se está elaborando o lo que se está prestando, ¿sí? Más sin embargo,
como ya se lo dijo, la doctrina no se persigue un fin lucrativo cuando el Estado presta o elabora el producto, y lo cual hace que después de tiempo el Estado diga, pues ya no me resulta financiable, mejor lo vendo. Y termina vendiéndolo nuevamente, y volvemos nuevamente al mismo vicio. Los particulares sí buscan obtener un lucro, y muchas ocasiones es poco accesible para ciertos sectores económicos de nuestro país. Entonces yo creo que esto es interesante, el poder ver por qué el Estado no puede obtener una ganancia de estas empresas. Por otro lado, el procedimiento de esta cuestión de la nacionalización, pues se da a través de decretos que la Constitución permita al Ejecutivo poder implementar la intervención de estas empresas, ¿verdad? Y por lo tanto solamente se puede acudir a tribunales judiciales cuando obviamente haya una cuestión de inconformidad por el pago precisamente que se haga por los bienes que pasan a formar parte de ¿quién? Del Estado. Ejemplos de nacionalización, ya lo dijimos, son 3 muy puntuales en nuestro país, que son el de ferrocarriles y el de petróleo en el periodo de Lázaro Cárdenas, y posteriormente el de la banca privada en el periodo de José López Portillo. Y aquí vemos algunos periódicos de aquella época donde se le dio difusión precisamente a estos fenómenos económicos que se dieron en el país. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta o duda, jóvenes. Pregunto al grupo. Bueno, ya son 10:04, ya se me estaba, y ustedes no me dicen nada. ¿Por qué, jóvenes? Hello. Es que no queríamos interrumpirla. Ay, qué lindo, que se me hace que ni me estaban escuchando, pero bueno, ok, mañana, mañana continuamos. Les repito, estén pendientes a la llamada alarma sísmica. Recuerden que son 11:30 para que estén en sus marcas listos fuera. Aunque sabemos que no es una cuestión real, pero pues sí hay que practicarlo. Chicos, les agradezco y nos vemos primeramente Dios el día de mañana. Gracias. Que esté bien, profesora. Hasta luego. Muchas gracias, profesora. Buen día. Buen día. Bye, bye.